Gracias a Dios continuamos con nuestros estudios bíblicos. Este estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, conocido también o como los hemos denominado Hechos del Espíritu Santo. Continuamos con el capítulo 9. En esta ocasión vamos a dar inicio a la cuarta parte del estudio de este capítulo, en el cual vemos que necesariamente debemos hablar de los detalles que Dios tuvo o manifestó para con Ananías, para que este hombre pudiera hacer el trabajo que Dios le tenía encomendado. Pues consideramos también que era algo muy difícil esas instrucciones a un discípulo de Jesús que conocía las intenciones de este hombre llamado Saulo de Tarso. Estos detalles eran necesarios e importantes, porque Dios le pidió a Ananías que hiciera algo osado y peligroso para encontrarse con Saulo, el gran perseguidor. Él necesitaba confirmación de que Dios le estaba guiando, y Dios le dio diferentes maneras o diferentes confirmaciones para que Ananías acepte lo que Dios le estaba proponiendo. Y entre estas existen frases como levántate y ve. Aquí vemos que propiamente es una orden de parte de Jesús para con Ananías. Las instrucciones de Dios para Ananías fueron claras, pero curiosamente Dios le dijo a Ananías acerca de la visión de Saulo en la visión de Ananías. Por lo tanto, le adelantó también que Saulo de Tarso ya tenía esa visión de que un hombre llamado Ananías iba a visitarlo. Es allí otra de las frases, dice, he aquí, él ora. También con esto estaba confirmando de que Dios tiene el control y que Dios le estaba enviando para que haga ese trabajo con Saulo de Tarso. Esto indicó un verdadero cambio de corazón en este hombre famoso por perseguir a los discípulos de Jesús. Se podría decir que Saulo nunca había orado verdaderamente. Él simplemente tenía repeticiones, oraciones repetitivas o memorizadas como antes lo hacía. Entonces, sus oraciones no fueron otra cosa que oraciones mecánicas y no espirituales. Las oraciones también de Pablo dice, nunca había orado con Jesús como mediador, ni tampoco lo había hecho en el nombre de Jesús. Nunca había orado con un corazón humilde y cerca de Dios. Aquí también nosotros vemos que definitivamente él no podía, si él estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús, por lo tanto no aceptaba a Jesús. Y en esta ocasión, precisamente como Dios trabaja, dice, Saulo había dicho muchas oraciones, pero nunca había orado de verdad. Lamentablemente, en muchos cristianos, sobre todo en personas que aún no le conocen a Cristo, están realizando ese tipo de oraciones memorizadas y sin a veces ningún sentido, sin saber lo que dicen. Entonces, entre las inquietudes que Ananías tenía, entre las preguntas que él hacía, Dios dice, supera las objeciones de Ananías. ¿Por qué? En otras palabras, Ananías no quería ir. Sin embargo, aquí una de las situaciones, uno de los argumentos que tiene Ananías, dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre que está relatado precisamente desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Sin embargo, ¿no es cierto? Aquí vemos y dice, seguramente Ananías había escuchado que este perseguidor enojado y violento, llamado Saulo de Tarso, estaba en camino de Jerusalén hacia Damasco. Los discípulos de Damasco deben haber estado preparándose, pero de una forma ansiosa y desesperada, sin saber qué hacer, porque venía el perseguidor.
Allí es donde nosotros vemos una vez más cómo Ananías seguía argumentando, seguía buscando maneras de disuadir todo lo que se estaba realizando por parte de Dios. He oído de muchos acerca de este hombre, decía Ananías, cuántos males ha hecho. Entonces, de una u otra manera, vemos que Ananías en realidad tenía razón. Las objeciones de Ananías fueron perfectamente lógicas y bien fundamentadas. Sin embargo, presumían que Dios necesitaba instrucción o consejo. Era como que Dios no conocía lo que estaba haciendo Saulo de Tarso. Pero es por eso que, parafraseando y buscando la manera de lo que realmente Ananías quería decir, menciona como pregunta a Dios, ¿sabes qué clase de hombre es este Saulo, a quien tú hoy me estás enviando? Es por eso que él buscaba esas objeciones. Pero de hecho Dios sabía mucho de la misión de Saulo, conocía exactamente lo que estaba pasando y lo menciona justamente en el versículo 13. Dice, ¿cuántos males ha hecho a tus santos de Jerusalén? Aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y es precisamente en donde argumentaba Ananías y tenía temor. Aparentemente era muy conocido Saulo de Tarso por todas las acciones que él estaba haciendo. A todo esto ya comienza precisamente Dios a darle las respuestas para que Ananías se sienta seguro de lo que tenía que hacer. Y declara, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Dios tenía un plan para la vida de Saulo, aunque eso no parecía. En ese momento, Dios aún no había revelado ese llamado a Saulo. Parece haberlo dicho a Ananías primero para que él entendiera exactamente el propósito que él tenía y lo que Dios estaba haciendo con Saulo. Dios consideraba a Saulo como un instrumento escogido mucho antes de que hubiera algo en Saulo digno de ser escogido. Dios sabía lo que él podía hacer con Saulo, aun cuando ni Saulo ni Ananías lo sabían. Otra de las respuestas de Dios a Ananías dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Por lo tanto, Dios no estaba haciendo otra cosa sino preparando la vida de Saulo para que este hombre sea el instrumento que Dios tenía. Esto describe en general el llamado y obra futura del hombre quebrantado, ciego y afligido que Ananías pronto conocería. Dios lo llamó para llevar, como decíamos anteriormente, su nombre y para que él lo diga todo lo que tenía que hacer. Era precisamente que Saulo iba a ser usado para hablar de Dios a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. No culparíamos a Ananías por su preocupación y por su momento de incredulidad, un llamado tan grande para un hombre tan improbable. Para los ojos humanos, definitivamente, este hombre llamado Saulo no tenía nada como para que Dios use. ¿Por qué yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre? Declara asimismo, Dios dice que en la forma como Él le va a utilizar, pero también declara que había algo tremendo de lo que le esperaba a Saulo de Tarso. Esta fue una adición aterradora al gran llamado de Dios que hizo sobre la vida de Saulo. Saulo dejaría una vida de privilegios para tomar un llamado más alto, pero un llamado con mucho sufrimiento. Definitivamente, todo lo que implica, sea cual sea el trabajo que nosotros hayamos hecho secularmente, el momento en que somos llamados por Dios es un privilegio, es un llamado más alto.
Continuamos, ¿no es cierto? Y aquí ya estamos en los versículos 17 al 19, en donde fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, mire, aquí es interesante, ya acepta Ananías, va precisamente a orar y Saulo es sanado y recibe el Espíritu Santo. En este enunciado dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. Esto requirió gran valor. En diversas ocasiones los cristianos han tenido que tratar con aquellos que hacen conversiones fingidas solo para infiltrarse como los seguidores de Jesús. Y este era uno de los temores que Ananías tenía. Y Ananías tenía que superar este miedo o sospecha. Poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el hecho de imponer sus manos y las palabras hermano Saulo comunicaron poderosamente el amor de Dios. Porque recordemos, Saulo estaba ciego, no podía ver el rostro de Ananías. Sin embargo, Ananías lo manifestó, comunicó a través de sus manos y de su voz. Esto implica precisamente que Dios obra poderosamente y también en donde Dios se manifiesta de tal manera que usa a otras personas, que usa a quien Él quiere para obrar poderosamente. Y esa es la expresión, seas lleno del Espíritu Santo, que utilizó en la oración de Ananías, en el momento que imponía manos a Saulo de Tarso, parece que aquí es cuando Saulo realmente fue nacido de nuevo. Aquí es donde recibió el Espíritu Santo y fue sanado de su ceguera, que era tanto la ceguera espiritual como la ceguera física que tenía este hombre llamado Saulo de Tarso. Una vez más, vemos aquí esta expresión, seas lleno. Dios hizo una obra eficaz que al quebrantar a Saulo, pero no fue su intención dejarlo quebrantado. Cuando Dios quebranta a una persona es con un propósito. Es cuando Él vacía ese recipiente y Dios quería quebrantar a Saulo para poder llenarlo y dejarlo lleno de su presencia y del Espíritu Santo. Es allí donde nosotros podemos darnos cuenta que cada vez que existe un sufrimiento, cada vez que existe una prueba, cada vez que existe algo que aparentemente es fuerte y doloroso, es porque Dios está trabajando. A menudo se dice que Saulo fue convertido en el camino a Damasco. Estrictamente hablando, esta no es la verdad. ¿Por qué? Su conversión empezó con su encuentro con la ley, pero no se cumplió hasta que el Evangelio entró en su corazón por fe, y eso no ocurrió en el camino, sino en Damasco, el momento en que Dios convenció a Ananías para que se acerque y ore por el Saulo de Tarso, que por supuesto recordemos, Saulo también fue o recibió de parte de Dios, indicando exactamente quién iba a ir a orar por él. Entonces, en la confirmación en estas dos personas es precisamente cuando al orar, cuando realiza la imposición de manos, Ananías, y ora y declara mencionando hermano Saulo, es allí donde Dios estuvo transformando. Todo lo anterior simplemente fue una preparación para que él pueda recibir la presencia del Espíritu Santo. Hasta aquí llegamos en esta ocasión. Dios permita, la próxima semana continuaremos con
esta hermosa historia de Ananías y de Saulo de Tarso, porque aún hay muchos detalles. Gloria a Dios.